A esta hora, Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Profesor, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo y tu audiencia. Leímos con muchísima atención tu más reciente artículo y dices que no fue como una iniciativa propia del G3, de la Asamblea Nacional, desaparecer a Guaidó, sino que la Casa Blanca participó activamente. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Porque el año pasado esta disputa también se planteó y en la que no se quería validar la presidencia encargada de Venezuela. Los diputados tuvieron esta misma discusión y a la final quien los alinea es la Casa Blanca. En ese momento, la Casa Blanca consideró que era importante tener el gobierno interino de Venezuela para tenerlo como una opción, como se venía manejando, frente al régimen de Maduro. Entonces, ¿qué cambió? Entonces, hay que plantearse cuáles fueron los cambios. Entonces, ¿qué pasó? Recordemos que la región viene avanzando en un proceso de regímenes rojo de izquierda. En la cumbre de las Américas, podríamos decir que no satisfizo las aspiraciones que se celebró en Los Ángeles. Para los Estados Unidos fue realmente difícil porque se debatía entre el reconocimiento de Estados Unidos a Guaidó y lo que decía el presidente de México y de Argentina, que no debería estar ninguno de los dos invitados, pero querían que Maduro así fuera invitado, y eso básicamente fue López Obrador, tanto Cuba, Venezuela como Nicaragua. Entonces, esa dificultad de manejar la región ha generado una discusión dentro de la Casa Blanca de si seguir sosteniendo este modelo para ver si se logra. ¿Y cómo cómo toman la decisión de acabar con el interinato? Bueno, ocurre la invasión de Rusia a Ucrania, se dan los precios altos de petróleo y por lo tanto impactan los precios de la gasolina y la inflación, y se venía buscando dónde podía aumentar los volúmenes de producción, y ahí Chevron venía haciendo una gestión diciendo que Venezuela es una opción para ello. Y es cuando la Casa Blanca no solamente va en marzo y visita a Maduro, y hay una agenda que al final dicen que es por intercambio de prisioneros. Sí, pero nos dijeron que no era una agenda energética. No dijeron, pero se planteó la información. Pero ellos nos dijeron varias veces, incluso fueron interpelados, y en esa interpelación frente a los senadores dijeron que no era una transacción energética. No era una transacción, pero exploraron las posibilidades de cómo establecieron en ese momento una comunicación directa con Maduro. A partir de ahí hay una relación directa, un canal abierto entre Casa Blanca y Miraflores. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza, y siempre había esa voluntad por parte del G3 de terminar con el interinato, porque estaban cansados de Leopoldo López, porque consideraban en ese momento que básicamente la presidencia interina era controlada por voluntad popular y sobre todo por Leopoldo López, y las decisiones que se tomaban no eran totalmente consensuadas y empezaban, ya eso venía con anterioridad, pero seguía con ímpetu reforzándose eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Casa Blanca, o sea, Departamento de Estado, empieza a tener la tesis: nosotros respetaremos la decisión que ustedes tomen. O sea, empiezan a tener no la posición de que es importante mantener el interinato cuando se empieza a manejar, sino lo que ustedes digan, nosotros lo aceptamos. Lo aceptaremos. Entonces empiezan a tener una posición de darle fuerza al argumento del G3 y nosotros respetaremos esa decisión. Es allí donde la Casa Blanca ya cambia de posición, porque considera que ya el interinato no le genera dificultades en la región, porque recordemos que ya está Petro en la presidencia, gana Lula reconoce a Maduro. Entonces, para poder entender el juego en la región, él necesita que ya el interinato no sea
una piedra de tranca, no genere ruido en esas relaciones, porque como lo has señalado tú reiteradamente, ellos hoy, el nuevo orden que Estados Unidos está planteando es nos medimos por una relación de poder Sí. y no por una relación de principio, donde Exacto, la increíble. democracia y la libertad eran los valores de este país. No, pero Lo no, que esta vez no lo ocurría, mencionaron ni una vez en esa declaración de Sullivan. La libertad y la democracia no estaban allí, no, la línea, en la línea. porque este es el argumento de Rusia y China. Rusia y China le ganan ahora a Estados Unidos, que ya no es necesario seguirnos planteando los modelos de libertad y de Ni democracia. derechos humanos. No, porque vamos a manejar relaciones, yo estoy en el poder, hacemos intercambios y así nos entendemos. Y eso es lo que están transmitiendo en la región, Pero básicamente. espera, profe, porque además tú lo dijiste en este programa, cuando hablabas de esa propuesta mundial que hacían Rusia y China, de no interferir, que la nueva política global fuera hacer relaciones de pragmatismo, pero sin involucrarse en lo interno. Es decir, que esto de la responsabilidad de proteger, que el mundo se había comprometido en algún momento a que si se cometían atrocidades no iban a ser indiferentes, entonces volvimos a ese tiempo en el que yo me encargo de lo que me tengo que encargar aquí adentro, tú no te metes, si yo violo derechos humanos, cometo asesinatos, crímenes de lesa humanidad, pero seguimos haciendo negocios. Entonces, como dices tú, la posición, la estrategia china y rusa se impone en el mundo, entonces. Hay un cambio en el orden mundial en ese sentido. Y entonces, ¿qué es lo que plantea Estados Unidos? Si tengo que ponerme un pañuelo en la nariz, como lo hicieron cuando fueron a visitar Arabia Saudita, porque ahí, en la campaña electoral, el presidente Biden se comprometió que iba a convertirlo en un gobierno paria, sin embargo, fue a pedirle que aumentaran la producción de crudo en el verano del año pasado. Entonces, es como ellos entienden hoy las relaciones entre los poderes en términos de relaciones. Tengo que hacer la pausa, profe, pero ¿por qué dices que la administración Biden, digamos, califica o trabaja en estas relaciones tomando en cuenta que para ellos la Constitución de Venezuela es prácticamente letra muerta? ¿Por qué ellos, sin que, no aplica quizás el término, pero por qué violan la Constitución también? No solo internamente cuando se toman estas decisiones sobre el interinato, sino los aliados también violan a su vez la Constitución, aunque no la violen porque no tienen que someterse a ella. Pero ¿por qué sí le pasan por encima a la Constitución? Porque básicamente, ¿qué ocurre? Que las dos licencias, tanto la de Chevron, que autoriza a que produzca y exporte, la Constitución venezolana no contempla esa posibilidad, porque ese derecho está delegado en la estatal petrolera PDVSA. Y hay, de hecho, una violación y habría que cambiar la Constitución para que sea parte de ella. Y en el caso de la licencia general número 31, que le otorga el Departamento del Tesoro a la Asamblea Nacional para que proteja los activos, pero aquí los activos, estamos hablando de Citgo, que es una filial de PDVSA, y la Asamblea no tiene potestad ejecutiva de poder ejecutivo, la Asamblea tiene un poder legislativo, podría hacer leyes, pero no administrar bienes. Allí también está violando la Constitución de Venezuela. Entonces, cuando vemos esto es porque esos son los intereses de Estados Unidos y no toma en cuenta el marco legal local que está siendo violado con esas decisiones que está tomando. Voy a hacer una pausa, profesor, pero tú has alertado, ya lo decías en programas pasados, que lo que vendría ahora es levantar sanciones a Conviasa, incluso ampliar más la posibilidad de acción de PDVSA, y que el riesgo que está presente aquí es que Maduro podría lograr un mejor trabajo con los ayatolás. Estamos hablando aquí de los grandes enemigos de la paz en el mundo. Los peligros que observas en esto de darle concesiones para que él pueda seguir ampliando su network de criminalidad en el mundo. Regreso con el profesor Antonio de la Cruz en unos segundos nada más. La inutilidad de hacer una elección en este contexto, porque además tú decías, Maduro jamás va a renunciar a lo que le da poder y es secuestrar al país.
Y además tú dices que le están otorgando la decisión incluso de adelantar elecciones. Estados Unidos lo que quiere es que se dé una elección en Venezuela, que sea medianamente libre, justa y competitiva, podrá hacerlo. No necesariamente el hecho de que salga, poniendo un escenario absurdo, que pierda la oposición y gane, o que gane la oposición, no va a valer o que gane Maduro, perdón, y la oposición se sienta robada en esa elección, no va a valer la denuncia que Maduro cometió fraude, porque Estados Unidos lo que quiere es que se dé una elección Como para sea. acabar. Ya no les interesa que sean libres. O sea, van a ver, por supuesto, los observadores, pero que salga, como que uno crea como oposición, que haberlo denunciado de que hubo fraude y que por lo tanto Estados Unidos no lo va a reconocer, eso no va a ocurrir. ¿Por qué decías que ahora la plataforma unitaria con esta nueva fase de Casablanca régimen es prácticamente la vocería de ese régimen? Por lo que dice Leopoldo López, que ahora hay un hilo directo y que está Aquiles, está Tomás Guaripa, ¿o por qué lo dice? No solamente eso, sino que él encontró que a través de esos representantes de la pseudo oposición, la Casa Blanca los escucha más que él lo pidiera, porque si él lo pide tiene que negociar. En cambio, cuando lo pide los representantes de la oposición, es como que vamos a hacerle el caso porque eso ayuda a la oposición en la negociación. ¿En qué sentido? Eso se vio con los sobrinos. Cuando ellos van a Caracas y ellos se traen, estoy hablando de los representantes de la Casa Blanca, y viene uno de ellos, no se habían liberado a los sobrinos y él empezó a mandar mensajes a través del coordinador de la plataforma unitaria. Maduro ha dicho que no han cumplido con él y a la final lo logró. Entonces él lo que está utilizando es el mecanismo de estos vasos comunicantes, que sabemos que estuvo una delegación aquí donde están planteando básicamente, porque Maduro en esta nueva fase quiere Conviasa porque le permite mover todos sus activos y sabemos lo que eso implica, por lo que vimos en Argentina, quiere que PDVSA vuelva a poder transar mercancías con Petrocaribe, porque sabemos lo que eso implica. Pero mercancía no es solo petróleo, sino también drogas. Por eso dije mercancía, sí, por eso no usé petróleo, porque utilizan diferentes mecanismos, pues sabemos que esas islas en el pasado también permiten, porque esa es la salida para Europa de la droga. Entonces ya va, si Estados Unidos le concede levantar la sanción a Conviasa, estaría contribuyendo al restablecimiento de este negocio de Maduro para vender droga y petróleo a Petrocaribe. A PDVSA, no a Conviasa. Perdón, a PDVSA. A Conviasa lo que permite es el traslado del oro y cualquier... recordemos que se estableció con la investigación en Argentina que podía haber habido unos traspasos de gente terrorista o vinculadas o armamento. Eso es no lo estoy afirmando, pero es posible porque cabe dentro de la parte de equipaje y entonces eso le permite mover todos lo que él considera traer dinero de esa actividad de lavado también a Venezuela en efectivo, que le permite financiar el 20%. Recordemos que la actividad ilícita en Venezuela es un 20% del PIB, del Producto Interno Bruto, establecido por economistas dentro de Venezuela. Entonces, tenemos que todo eso que él necesita para seguir viviendo, porque recordemos que hoy el precio del dólar está en 20 bolívares por un dólar y necesita urgentemente cash para poder mantener. Por eso que hoy tenemos en Venezuela una crisis, unas protestas, porque él no satisface esas necesidades que antes lo hacía a través de todos estos recursos, porque si él empieza a recibir recursos de PDVSA, a través de PDVSA, de las exportaciones a Estados Unidos y todas estas actividades, Maduro empieza a tener menos dificultad para seguir manteniendo el régimen por esos ¿Por qué dices, profesor, que aun cuando Brian Nichols, por ejemplo, está diciendo en una entrevista que no descartan ya reanudar relaciones diplomáticas, consulares o como sea, con Maduro, ¿por qué no lo están reconociendo al mismo tiempo? Si le han concedido todo y es con él con quien se entienden. ¿Por qué de alguna manera no es un reconocimiento completo? Porque el reconocerlo de una vez entrarían en una contradicción en términos. Recordemos que ya aquí arrancó la campaña electoral 2024. Ya, si vemos las acciones del presidente Biden, empieza a moverse hacia una pre-campaña electoral. Entonces, el reconocerlo abiertamente, eso tendría un impacto electoral, mientras que si seguimos sosteniendo a Maduro no reconocido
y que se dé una elección y que entonces fue la elección, igual que pasó ahora, no fue Estados Unidos quien elimina el interinato al final, es básicamente el G3, si lo queremos ver Pero ¿y le hace falta a Maduro que lo reconozcan oficialmente, si le están dando todas estas concesiones? No, me estás preguntando que por qué no lo reconocen. No lo están reconociendo es precisamente porque lo necesitan ahí y le ponen contraparte ahorita a la Asamblea Nacional. Entonces, porque necesitan decir nosotros en ese voto que todavía existe contra Maduro en los Estados Unidos, que no reconoce, ellos necesitan no aparecer aliados Lo directamente. entiendo, pero es que a Maduro no le hace falta ese reconocimiento oficial. Le han dado todo, lo tiene todo. En términos de Maduro, él está cómodo. En Por términos eso, de Maduro, él está muy cómodo. Lo estamos planteando en la perspectiva de la administración Biden, cómo ellos manejar eso. Es la sería algo perspectiva. solamente nominal, pero además aquí han insistido en que a Biden ya no le interesa Florida porque sabe que la pierde. Entonces, Florida definitivamente es un estado ya rojo, un estado republicano, pero sigue existiendo otros estados en la frontera y sigue existiendo una serie, recordemos que en esa búsqueda por los estados que tienen más colegio electoral es importante tener el voto y eso no lo pueden ir perdiendo. Si nos damos cuenta cómo viene ya trabajando Biden su agenda, empezamos a ver que se está moviendo hacia el centro. por eso explotó de ira hoy en Memoria y Cuento, porque No, por los $3.000, esos $3.000 existen, a mí me han dicho que no existen. Esos terminadores cuestan mucho recuperarlos. Lo que pasa es que Ajá. esos 3.000, porque están bloqueados y lo tienen que desbloquear y eso es un proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Que él necesita esos $3.000 para poder aliviar lo que estamos diciendo. Hoy el dólar lo tiene disparado porque no tiene acceso a dólares. Entonces, él necesita urgentemente tener ingresos en dólares y por eso le digo, ustedes me llevaron engañado a México diciéndome los $3.000 y por eso pone a la plataforma unitaria a decirlo, que hay que dárselo, porque me engañaron, es lo que usaba el argumento. Entonces sí fue un engaño, sí lo engañaron porque no hay manera de hacerlo, ¿no? Pero están presionando a través de buscar cómo desbloquearlo, pero no es fácil desbloquear esos términos. Profesor, muchísimas gracias como siempre, gracias por todas esas cosas que escribes que nos aclaran tanto el panorama. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends esta noche, con él les digo, chao mundo.